Tú naciste para destacar. No solamente para estar en ese lugar donde estás y pasar desapercibido ahí en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, entre tu familia. Tú naciste para destacar. Naciste para sobresalir. No solamente para ser del montón. Naciste para hacer cambios. Naciste para transformar, no solamente para permanecer siendo lo mismo que eres, sino para ser transformado y transformar la gente que esté en contacto contigo. ¡Wow! Dios nos creó para ser hacedores de milagros. Wow, yo esperaba que se iban a parar y decir, sí, hacedores de milagros. Imagínate la palabra que Dios nos está dando. Por eso, Dios nos creó para ser hacedores de milagros. ¡Amén! Otra vez, amén. Otra vez, amén. Tenemos que levantarnos. Hemos leído y hemos escuchado y hemos estudiado acerca de un joven que llegó a ser un rey. Ya se estarán imaginando de quién estoy hablando. ¿Sí? De David, el hijo de Isaí, de la tribu de Judá, y que nació en Belén de Judea. Casualmente, después, siglos después, ¿recuerdan quién nació en Belén de Judea? Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, nada es casualidad. Dios estaba preparando a un jovencito que nacería en el mismo pueblito donde nació Jesús, para que él fuera el precursor, revelándonos a nuestro Salvador Cristo Jesús. Por eso a Jesús se le conocía y le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No solamente había nacido en mismo Belén, sino que él era descendiente en la carne de David. Cuando nosotros empezamos a escuchar que desde joven David estaba en el campo, David estaba pastoreando ovejas, lo encontramos allí detrás del rebaño, a lo que hoy le vamos a llamar la escuela de Dios. La escuela de Dios. Allá en el campo, a solas con Dios. Porque los hijos más pequeños en ese tiempo, porque David era el octavo hijo, tenía 7 hermanos, él era el octavo. Los menores hacían las labores de la casa, se quedaban y los mayores iban a hacer otras labores. En este caso, los hermanos mayores de David habían ido al ejército a ser militares oficiales del rey. Gente importante, muy importante. Todavía en nuestro medio actual, en los Estados Unidos, llegar a West Point o a la Academia de la Fuerza Aérea y llegaron a ocupar un puesto nada más de mayor, ya no digas de teniente coronel o un general, es un gran honor. Y también en México. No cualquiera llega a inscribirse a la escuela militar, ni cualquiera llega a hacer una carrera militar y a ser un teniente coronel o un general famoso, sirviendo a la nación. Son niveles. David no tenía esa oportunidad. Alguien tenía que quedarse a los viejitos, a cuidar a los viejitos, a darles allá a apoyar, a cuidar el ganado de la oveja de su padre. Y ahí Isaí ya era un hombre grande. Entonces vemos que
David tenía que alimentar a las ovejas, cuidar a las ovejas. Todos los días tenía que llevar a las ovejas, buscarles donde bebieran agua, donde hubiera pastos verdes. Nos relata la palabra de Dios que muchas veces desde su niñez empezó a enfrentar a lo mejor por ahí un zorro o un coyote. Y cuando fue creciendo, siendo de un niño a un jovencito ya de 15, 16, 17 años, llegó a tener tanta fuerza y tanto valor que dice la Sagrada Escritura que arriesgó su vida para proteger a las ovejas, luchando con leones y con osos. Aparentemente, y hago énfasis en esta palabra, aparentemente David estaba solo. No había ninguna otra persona humana junto a él o con él ayudándole a pelear con el oso, o que le llevara las piedras para que le tirara con su onda, o le prestara el garrón. No, él aparentemente estaba solo. Y la evidencia de las Escrituras nos hace ver que él no estaba solo, sino espiritualmente Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque él había elaborado un arpa. No creo que la hayan comprado ahí en el almacén de música de que está en el centro, ahí una marca fulana, no. Agarró una madera, la fue doblando, la fue amarrando, y le puso sus cuerdas de cáñamo, y ahí le hizo su huequito, y empezó a sacar unas tun, tin, tun, tan, tin, tun, pero decía tun, tun, y alababa a Dios, y cantaba a Dios, le cantaba salmos de alabanza, de reconocimiento de lo que Dios le enseñaba todos los días, el amanecer, el atardecer, como él sentía que ayer había ido a este lugar y habían comido las ovejas, ese pasto, y hoy pensaba él, voy a ir a este otro lugar porque ya se comieron ayer el pasto las ovejas, y Dios le decía, no, regresa al mismo lugar. Pero si ayer fue, pero era sensible a la voz de Dios, y llevaba las ovejas al mismo lugar, y encontraba un pasto otra vez que había crecido y estaba reverdecido, y decía, esto es un milagro. Y ahí empezaba a conocer a Dios, empezó a experimentar a Dios. Cuando él derrotó al primer león, no sé cuántos leones había dicho, porque dice que el león y los osos, bueno, no sé cuántas veces lo habrá agarrado, y cuando experimentó aquella fuerza sobrenatural, aquella guianza sobrenatural, donde dice que con sus propias manos arrebataba las ovejas de las mismas fauces del león, y a lo mejor la presencia de Dios en él hacía que el mismo león dijera, guay, estoy ante el Creador que está en este pastor. Y lo hacían oír. Podemos elucubrar de muchas maneras, pero una cosa tenemos que saber, que un joven simple y sencillo y corriente no podía hacer esas cosas si no tuviera algo especial, algo sobrenatural. Pero si David era un hombre como tú y como yo, sí era, pero tenía una cosa especial. Este David estaba en la escuela de Dios, entonando cantos, componía canciones de alabanza y adoración a Él. Y cuando nosotros cantamos, ¿qué decimos? Que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Quién crees que habitaba entonces con David? Dios. Cuando él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor. Tú puedes cantar, y no sé qué tanta emoción. Yo no tengo bonita voz, pero si cantamos en el Espíritu, Dios te agradece que tú le cantes, que tú le digas, y Él desciende. Por eso podemos afirmar, dáselo fuerte. Por eso podemos decir que él no tenía los temores y los miedos
Porque en su experiencia diaria de vivir en la comunión, de hablar con Dios, porque seguramente él oraba, él hablaba con Dios, y seguramente de alguna manera escuchaba la voz de Dios. Porque los salmos que él escribió nos revelan. No necesitas que yo te lo venga a decir. Lee los salmos que David escribió y te revelan cómo él hablaba con Dios, cómo Dios le respondía, cómo hacía los cánticos, donde él cuando pecó dice que le dolía tanto y decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, oh Dios de mi salvación, no quites tu presencia, porque la presencia de Dios estaba con él. Por eso puedo decirles que él no tuvo ni tenía temor que tenían cuando él enfrentó al gigante que tenían Saúl, Jonatán y Joab. Saúl, ¿quién era? El rey de Israel. Jonatán era su hijo y heredero del reino, y Joab era el general de los ejércitos de la nación de Israel. Y ellos tenían miedo de enfrentar a Goliat. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando al gigante. Ellos tenían miedo, ellos estaban mirando su gran lanza, estaban mirando su armadura. En cambio, David estaba mirando al Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él no veía aquel elemento grande, gigante que estaba armado. Él veía en todo esto la presencia del Dios de Israel con él. Y porque ellos estaban mirando al gigante, ellos tenían miedo. Ellos estaban mirando su gran lanza, su armadura. Y en lo que a David concernía, Goliat era solo un filisteo incircunciso. ¿Recuerdan cuando Dios nos enseñó de la circuncisión hace, 15 días o más o menos? Predicamos acerca de la circuncisión. Dios nos enseñó que la circuncisión era el pacto que había establecido con ellos, pero era ser apartados, ser separados, santificados. Porque aquella circuncisión significaba quitar la suciedad, quitar la inmundicia. Y además de que era eso, era una señal física de un pueblo escogido, de un pueblo apartado, un pueblo separado de todos los pueblos para ser su pueblo. Y había hecho pacto con ellos. Dios es un Dios de pactos. Por eso Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel. Dios había hecho pacto con ellos. Por eso para David aquel hombre gigante era solamente un filisteo, un extranjero incircunciso, que no era del pueblo de Dios y por lo tanto no estaba en pacto con el Dios eterno, todopoderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de su pueblo, el Dios de Israel. Y por eso él decía, para él era un filisteo simplemente que no era del pueblo de Dios. Qué grande valoración tenía David de aquel gigante. Por eso David no habló cuando habló con Goliat, no habló de su gran estatura, ni de lo grande de su lanza, ni de la poderosa armadura. ¿Por qué? Porque el filisteo había dicho, dice la palabra, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque el filisteo le decía, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Por eso David no hizo alarde ni declaró cómo era él. Nosotros tenemos que tener en la boca nuestra no la dimensión del problema, no la dimensión de nuestra necesidad, sino tenemos que declarar en nuestra boca la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios. David miró a Dios, consideró a Dios, es decir, que él reflexionó que él era un hijo de Dios Todopoderoso. Él reflexionó que él estaba en pacto con el Dios de Israel, y por tanto el pacto era con el Dios de Israel, y él era parte de la nación de Israel. Era un pacto personal de Dios con él. Podemos decir que Dios ama a la iglesia, que Dios ama a los miembros de su iglesia. Por tanto puedo decir yo sin temor a equivocarme, y no porque estoy aquí parado, sino porque soy miembro de la iglesia, Dios me ama a mí. ¿Eres tú miembro de la iglesia? ¿Eres tú miembro del pueblo de Israel? Entonces puedes declarar, Dios te ama a ti. Entonces él sabía que él era miembro de un pueblo que estaba en pacto con Dios. Por eso él declaró, filisteo incircunciso. Porque él acababa de salir. ¿Por qué estaba en esa fortaleza espiritual? ¿Por qué estaba fuerte emocional y espiritualmente David? Porque él acababa de salir de la presencia fresca de Dios, de su escuela, de su intimidad en el campo. Por eso él estaba más consciente de Dios que del problema. Y quiero que pongan atención. ¿Por qué David tenía esa entereza? ¿Por qué David tenía ese valor de presentarse ante aquel gigante? Porque él acababa de salir de la presencia fresca de Dios. ¿De dónde venía David? Del campo, donde era su escuela, donde él estaba sentado ante su Dios y maestro. Cuando su padre Isaí lo manda a llamar y le dice, vente porque quiero que le lleves unos quesos y unas tortas y no sé qué tantas higos, y les mandó comida a sus hermanos que estaban en el ejército, y en el ejército ya se habían dado cuenta que estaba en el frente de la batalla. Allí en el valle de Ela, allí estaban los soldados todos esperando la orden de atacar, pero estaban siendo intimidados, atemorizados, porque aquel gigante y salía todos los días a gritarles y a ofenderlos. Por eso vemos que ahí estaba Goliat gritando y diciendo las cosas que él decía, y dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Entonces vemos que él ofendía a la nación de Israel, y les decía que si mandaran a un hombre, que con tal que lo derrotara a él, y si él derrotaba a aquel hombre, todo el pueblo de Israel venía a ser esclavos y súbditos de ellos. Pero si ese hombre los derrotaba, ellos serían súbditos de la nación de Israel. Era un acuerdo que existía en aquellos tiempos. Yo no puedo apreciar todavía en mi mundo actual como que un hombre, y se le falla, y pues, si somos un ejército, tendría que derrotarnos a todos. Pero bueno, así era el compromiso que estaban estableciendo. Hoy cualquiera de nosotros puede estar enfrentando y mirando un gran problema en tu vida y en mi vida, como lo estaba enfrentando David. Nosotros podemos estar enfrentando ese problema mirando nuestros síntomas, o mirando el diagnóstico que los médicos nos dijeron, que los médicos nos mencionaron, es esto puede suceder contigo, esta es tu condición, esta puede seguir este rumbo, puede ser completamente fatal para tu vida, conforme puede haber una posibilidad
de que evolucione de una mejor manera, pero tal vez ese problema pueda convertirse en algo peor. Es decir, estamos oyendo la voz de aquel que quiere intimidarnos, amenazarnos, decir: yo soy más poderoso que tu Dios. Porque dice la Sagrada Escritura que Goliat maldecía al pueblo de Israel y a David por sus dioses. Maldecía a David por sus dioses. Es decir, nosotros estamos mirando, cuando oímos eso del diagnóstico o el problema financiero, miramos lo grande del problema, como todo el pueblo y el mismo rey Saúl y el Jonatán su hijo y Joab, que era el rey, el militar, el jefe militar de toda la nación. No estamos pasando tiempo con Dios y mirando a Dios y meditando los atributos de Dios. Por eso David estaba fresco, saliendo de aquella relación que tenía con Dios, donde él podía observar y mirar al poderoso Dios estar con él. Y nosotros debemos estar meditando en la palabra, necesitamos estar orando, salir frescos de la presencia de Dios para poder enfrentar cualquier problema que nosotros estamos enfrentando. Esa es la diferencia entre muchos de nosotros y David. David estaba todos los días en la escuela de Dios, presente con él, alabándolo, bendiciéndole, mientras sus ovejas estaban recibiendo la bendición de Dios. Él estaba en una plena, íntima comunión con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a partir de hoy. Por muy grande que sea tu problema y has perdido la esperanza de salir adelante, has perdido la esperanza de tener la victoria, hoy Dios te está diciendo: haz como David. No dejes de presentarte conmigo todos los días. Por eso cuando David atacó al pueblo de Israel, ofendiéndolo y lastimándolo, leemos en primer libro de Samuel 17, 42 al 45, nada más 3 versículos porque es todo un capítulo grandísimo, el 16 y 17. Dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Atención. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, la lucha no es contra mí, la lucha es contra mi Dios, es contra el Dios del pueblo de Israel. ¡Wow! David le dijo: yo vengo a ti en el nombre. Quiere decir, en su autoridad, vengo en su poder. No vengo en mi autoridad, ni vengo en mis fuerzas. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dijo él, vean, pongan atención, dijo: Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando David le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, estaba describiendo al que es comandante en jefe de los escuadrones de los ejércitos celestiales. Le estaba diciendo a Goliat:
yo vengo a enfrentarte en el nombre del gran yo soy, con sus ejércitos celestiales, que además es el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. Quiere decir que le estaba diciendo aquí, hay dos ejércitos que vas a enfrentar: los ejércitos celestiales, los ejércitos del Dios del universo, más a nosotros, como somos el ejército del pueblo de Dios. Muchas veces al leer no alcanzamos a percibir esto, cuando Él le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero no estaba diciendo de los ejércitos de Israel, estaba diciendo en el nombre de los ejércitos, ¿qué? Celestiales, de los millones de ángeles. David, en su visión espiritual, en su conocimiento de Dios, el que veía los amaneceres, que veía los atardeceres, y a lo mejor algunas noches pasó velando en el campo por el calor de las ovejas, y vio las estrellas y contó y vio la gloria de Dios. Por eso cuando él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, estaba diciendo de los celestiales. Y luego dijo, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hizo diferencia de dos ejércitos: ejércitos celestiales y el ejército humano de la nación de Israel. Entonces, como diciendo, no vengo solo, vengo con el Dios poderoso que trae sus ángeles y que están aquí, más mis hermanos los israelitas, que vamos a pelear contra ti. ¿Y qué más le dijo David a Goliat? Y sabrá toda esa congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Es probable que algunos de nosotros tengamos a nuestros hijos enfermos. Es probable que algunos de nosotros tengamos a nuestros padres o hermanos o algún familiar que amamos esté enfermo o gravemente enfermo. Tal vez hemos recibido algún diagnóstico terrible, horrible a nuestros ojos. O alguno de nosotros es posible que tengamos una deuda que tengamos que pagar y que aún no hemos pagado, y que ante nuestros ojos es tan grande que la sentimos impagable. Nos parece imposible salir adelante en este problema. Estos son desafíos que están presentes y que se nos proyectan hacia nuestro futuro. Hoy tenemos el problema presente y no vemos la salida, sino que vemos que esto va a continuar más adelante. Pero hoy Dios te está diciendo en este momento, Él te está diciendo, la batalla no es tuya, la batalla es mía. Quita y aleja tus manos del problema, dice Dios. Aleja tus pensamientos, aleja tu preocupación. Estás actuando, estás reaccionando, estás planificando como que es tu batalla, como que es tu problema, como que es tu responsabilidad. Pero Dios te dice, no, el problema y la batalla que estás enfrentando no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad es: declara que de Jehová es la batalla. Y la única responsabilidad que vamos a tener es ir a recoger el botín. Amén.
a recoger el botín, porque cada victoria trae un botín. Una victoria trae un botín. Para los que están enfermos, su salud. Para los que están con problemas financieros, la compensación y saldrán adelante. Tantos problemas que tenemos, tantas cosas para las cuales Dios es suficiente. Para Él no hay nada imposible, no hay un gigante imposible. Por eso podemos poseer nuestra porción del botín de esta batalla. Hoy lo puedes recibir si lo crees. Y todos decimos amén. El pueblo de Israel estaba más consciente del gigante. David estaba más consciente de su Señor. Y Dios quiere y desea que nosotros estemos más conscientes de Él que de los problemas que tenemos. Por eso Dios está buscando más personas como David, que estemos más conscientes de Él. Alguien que como David tengamos fe en Él. Podremos tener atributos espirituales como ser muy morales, o llevar vidas rectas, o ser buenas personas, pero lo que Dios más quiere es, y lo que Dios más desea, es que tengamos fe, porque es lo que más le agrada. Fe en Él, fe en quién es Él, lo que Él es, y la respuesta sencilla: Él es Dios. Él es Dios. Y van varias veces durante estas últimas semanas que Dios nos está recordando, nos está diciendo: yo soy Dios. No vienes buscando una religión o a un ídolo donde la gente va a pedirle a un San Judas, a un San Juan, a un San Francisco, a una mujer llamada María. No, podrán pedirle a quien quieran, pero ellos no son Dios, ni un ángel. Dios nos está diciendo en cada momento: yo soy Dios. Por eso Dios se agrada cuando creemos en Él. Y Hebreos 11:6 dice: porque el que se acerca a Dios es necesario y crea que le hay. O sea, que hay un Dios y que Él es Dios, y que además este Dios es galardonador de los, ¿qué dice la palabra en pantalla? Que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir, tiene premio, tiene galardón, tiene botín para que tu batalla, Él no se va a llevar el botín al cielo. Él te lo va a dejar a ti, porque Él te hizo ganar tu batalla. Vas a recuperar tu negocio, vas a recuperar tu familia, vas a tener la salud de tus padres, de tu hermano, de tu esposa, de tu hijo, de tu ser amado. Dios va a obrar milagros y ese va a ser nuestro botín. Dios quiere que tengamos fe en lo que Él es. Él es y lo que Él hizo por nosotros. No nada más es Dios, sino que tengas fe en lo que Él hizo por nosotros, a entregar a su Hijo en la cruz del Calvario, para que pudiéramos, óyelo, obtener todo aquello que necesitamos, que nos hace falta. ¿Oíste? Todo aquello que nos hace falta, todo aquello que necesitamos. Y todos decimos: una de las cosas que vemos en la Sagrada Escritura es que Dios usa cosas insignificantes, personas insignificantes. Él frecuentemente no usa a los grandes o a los poderosos para mostrar su poder y su gloria. En este evento vemos a Dios usar a un simple pastorcito de ovejas
No era un hombre de experiencia en los negocios, en la familia, un varón de unos 35, 40 o 50 años. No, agarró a un joven inexperto. No tenía gran cultura ni gran preparación universitaria o como militar. Tampoco había estado alguna escuela de ejército o de guerra y lo habían mandado de regreso a las ovejas. No, era un joven sencillo e insignificante, pero que estaba, atención, en comunión con Dios, en la escuela de Dios todos los días. Y ese era el gran secreto. Y si no te lo habías preguntado, el gran secreto de David no nada más era que tenía a Dios como su Dios, sino que vivía una íntima comunión con Él. Por eso cuando salió, podemos decir, de la escuela de Dios, del campo, de aquel retiro espiritual, se fue derecho ¿a dónde? Al campo de batalla, porque cuando dejó los quesos y los vinos, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Quién es ese que está gritando? Y le dijeron: ¿qué no sabes? Cuando le informaron, él dijo: este filisteo está ofendiendo a los escuadrones del Dios de Israel. ¿No dijo a los escuadrones celestiales? Pero ya cuando él hace su declaración, dijo: los escuadrones de los cielos, el Dios del escuadrón de los cielos. Y después dijo: de la nación de Israel. Ese era su gran secreto. Saúl, que era el rey, era el hombre más grande y más alto de toda la nación. Él debió haber bajado a la batalla. Porque David, dice la Biblia, que era más alto que todos los del pueblo de Israel. Como una, ¿qué? Cabeza. Pasaba al más, le quedaba al más grande de Israel, le quedaba al hombro. Quiere decir que él tenía 25, 30 centímetros más. Y ustedes saben que en todo país hay gente que mide 1,90, 1,95, hasta 2 metros. Gente muy alta. El otro día le preguntaba al hijo de Andy: ¿cuánto mides? 1,80, dice. 1,80. Pero hay más altos que él. ¿Cuánto mides tú? Sí. 1,83. Ponte de pie. 1,83. Y él le llegaría aquí a Saúl. Quiere decir que Saúl mínimo medía 2,10 metros o 2,20 metros. Goliat medía 2,98 metros, 3 metros casi. Quiere decir que pues ahí se la va dando con 20 centímetros menos, digo con 50 centímetros. Pero ni Saúl, que era el rey, que tenía armadura, que se había preparado ya en la guerra y había enfrentado varias batallas, él no tuvo el valor para descender al valle y pelear contra Goliat. Quiere decir que él era el más indicado, porque al fin de cuentas era el rey. Jonatán su hijo debe haber sido alto, pues tenía un padre tan alto. Jonatán, que era el heredero del reino, hubiera dicho: bueno, papá, tú no le entres, pero yo le voy a entrar, porque necesitamos conservar el reino y además va a ser mi herencia. Como dicen allá en Michoacán, Nanay de Paraguay no quiso bajar a la batalla. Ah, no, pero el ejército tiene un general. El ejército tenía un general que era brillante, un militar muy bueno, llamado Joab. Tampoco quiso bajar a la batalla. Debió bajar. Pero David, aquel pastorcillo insignificante, que todos pensaban que no
la iba a hacer. Pero este David, insignificante, este pastorcito, pasaba tiempo con Dios, alabándolo y adorando. Y él bajó al campo de batalla y todos pensaron que no era rival para enfrentar al gigante, que no tenía ni la experiencia ni la capacidad para derrotarlo. Todos los daban por muerto y se veían vencidos por el enemigo. Pero debes de saber una cosa: el tiempo pasado con Dios nunca es un tiempo perdido. Aquí hay algunos jóvenes. Te puedo decir a ti, joven, pero es para todos, para un adulto o hasta para un que se sienta anciano. El secreto de David no era porque era joven. El secreto de David era que pasaba tiempo con Dios. Moisés era un gran general. ¿Cuándo le brilló el rostro? Cuando estuvo en la presencia de Dios. Pero más que todo quiero animar a todo el pueblo de Dios, a todos los jóvenes. No te desanimes. Si no entraste a tal o cual escuela, Dios tiene puertas abiertas. Y si entraste, dale gracias a Dios, pero prepárate en la presencia de Dios para que puedas ser un triunfador en todos los años, en todas las áreas, y llegues a llegar a niveles altos para vencer a cualquier gigante, cualquier imposibilidad humanamente que se te presente. Tú seas un gran hombre y una mujer vencedor y vencedora. Jóvenes, pasen tiempo con Dios. Cuando pasas tiempo con Dios, cuando te metes en la palabra de Dios, cuando pasas tiempo en oración, hablando con Él, este tiempo es el que nos va a transformar, el que nos va a llevar a ser vencedores, el que nos va a nos va a llegar a ser hacedores de milagros. Yo te quiero hacer una pregunta rápida. ¿Acaso lo que hizo David no fue un milagro? Entonces puedes decir que su experiencia, que todo, no. Él sabía por qué había derrotado al león y al oso. En ningún momento dijo: yo soy un experto con la onda. En ningún momento dijo: bueno, yo te voy así, yo soy muy ágil. Cuando tú tires tu lanza, la voy a esquivar así. Cuando tú tires la flecha, voy a hacer así. Cuando tú tires pesada, voy a brincar como ninja. Él dijo: yo vengo en el nombre, en la autoridad, en el poder de Jehová de los ejércitos. Y ahí paró. Porque él reconocía que había millones de ángeles, que son los ejércitos celestiales, y venía en su nombre con todo su poder y su autoridad. Él no tenía el miedo porque conocía a ese Dios. ¿Y dónde lo conoció? En la intimidad, allí en sus retiros espirituales de todos los días. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que tengo que tener un retiro espiritual todos los días? Sí, todos los días ten un retiro espiritual si quieres ser un hacedor de milagros. Un hacedor de milagros. Es que no tengo tiempo. Tengo que hacer mi ejercicio. Me levanto y luego me voy al gimnasio. Tengo que ir a hacer mi rutina. O tengo que ir al trabajo temprano.
Porque tengo que hacer horas extras, necesito ganar más dinero. Tengo que checar mi reloj. Pues nadie está diciendo que llegues tarde. Es que tengo que salir y a comer, y después de comer tengo que ir a descansar, a dormir la siesta, porque si no duermo la siesta no rindo. Tengo que llegar a platicar con mi esposa, con mi hijo. Ya cuando llego ya muy cansado. Si tú te examinas y vas a verte cuánto tiempo desperdicias y pierdes haciendo otras cosas. No te estoy diciendo que no hagas ejercicio, estoy diciendo que apartes y separes un tiempo, porque el tiempo no te va a salir si tú no lo separas. Puedes llegar a una vida diaria, común y corriente. Pero al principio Dios nos decía: tú naciste para destacar. Tú naciste para sobresalir, no solamente para ser del montón, naciste para hacer cambios, naciste para transformar, no solamente para permanecer en como estás. Dios nos creó para ser hacedores de milagros, y terminaría diciendo como David. Porque David no paró ahí. Yo estoy seguro que David siguió buscando a Dios. Y te siguió buscando a Dios, que cuando ya era rey mandó traer el arca a Jerusalén. Alabanza, adoración. Siempre aquel pastor que componía coritos y alabanzas con su arpita. Y después contrató y pagó músicos que estuvieran 24 horas alabando en el templo. El tabernáculo de David. Una adoración constante. Ese es un hombre que conoce a Dios, que lo conoció en dos. ¿Y cómo se va a conocer a Dios si no lo conoces en la intimidad? ¿Cómo vas a conocer a una persona si no estás hablando y platicando con ella? ¿Cómo vas a saber su pensamiento? Ahora que estuvimos en el encuentro, que fuimos al Congreso de Varones, pude platicar con algunos. Porque los veo aquí, hola, hola, ¿qué tal? Pero no tenemos a veces el tiempo de estar juntos. Y lo poco que pude platicar con ellos, pude conocer su corazón, lo que hacen, a qué se dedican, cómo son. Yo los estaba observando a todos. Está nuestro hermano Juan, que algunos lo ven, lo que lo conocen ahí, el cabello blanco. Ponte de pie, Juan. Tiene blanco. Le dicen algunos el güero. Lo veo aquí sentado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que no había platicado con él, no había platicado. Algunos dirán: ay, que el pastor tiene seleccionado. No, no tengo a nadie. Algunos dicen que el pastor no se puede acercar a él. ¿Te acercas a mí? ¿Has querido platicar conmigo? ¿Cuántos de ustedes me han dicho: pastor, ¿por qué no viene a mi casa a comer? ¿Por qué no vamos a tomarnos un café? ¿Cuándo? Lo mismo hacemos con Dios. No buscamos al pastor. ¿Cómo vamos a buscar a Dios? Y no estoy reclamándoles. Hoy Dios nos está enseñando que tenemos que conocernos más. Y veníamos en el autobús. Él estaba parado en el baño, junto al baño, en el autobús, y yo fui al baño. Y me dice: pastor, ¿va a entrar al baño? Sí. Bueno, está bien, pásele, yo me aguanto. Entré al baño, salí y empezó a platicar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué haces? Y esto, lo otro, y empezamos a hablar. Yo creo que se le olvidó las ganas que tenía de ir al baño. Pero ahí nos quedamos platicando. Y no porque fuera mi consentido, mi preferido, no. Se dio el momento. Y puedo decir que es un hombre que está buscando a Dios. No tiene mucho tiempo de convertido. ¿Cuánto tendrás? ¿Un año? Menos. Un año. Va para 2 años.
Muchos de ustedes ya tienen decenas de años de ser cristianos. Él está buscando apenas a Dios, conociendo a Dios, queriendo. Y eso es lo más importante. Fue al Congreso, estuvo levantando las manos. Muchos fueron al Congreso, hicieron esfuerzo, pagaron su avión, pagaron sus camiones, pagaron sus comidas, pagaron su hotel. Algunos los empujó su mujer y les pagó el Congreso. Y ahora esos hombres vienen diciendo, ya no me lo volví a pagar, ahora yo voy a pagar mi Congreso y voy a pagar el de ella para el año que entra. Otros pudiendo ir, no fueron. Otros no pudieron, queriendo ir. ¿Qué les quiere decir esto? Que no vamos a conocer a Dios si no estamos en intimidad, si no estamos más tiempo juntos. Por eso ahora que va a ser nuestro congreso de expansión, esfuércense, porque son días en los que pasamos unas horas juntos aquí, alabando a Dios, oyendo conferencias. Eso nos nutre, nos fortalece, nos hace estar en la presencia de... ¿Tienes que hacer tiempo? Es que no tengo tiempo. Nunca vas a tener tiempo si no apartas tiempo. Ahora, si hay cosas que te roban el tiempo, que son tu Dios, córtales un poquito. Yo creo que ya saben qué es. El WhatsApp, el TikTok, los shorts, el Instagram, el libro de caras, Facebook. Estoy seguro que le dedicas más de 1 hora, cuando no 2 o 3 o 4 horas al celular. Y a Dios no le dedicas ni 5 minutos. Ahora entiendes por qué tenemos tantos problemas y no somos vencedores. Qué gran enseñanza nos está dando David. Dios quiere que no seamos del montón, porque hay un montón que van a quedarse donde están, estancados en sus vidas de salud, familiares, de negocios. No van a poder sobresalir, siempre van a estar en la mediocridad. Y Dios no quiere eso, pero tampoco te puede obligar a ser mejor si tú no tomas la decisión. Nunca es tiempo perdido el que pasamos en la presencia del Señor. Pero una cosa tenemos que aprender es esperar que Él se haga presente en nuestro tiempo de lectura y de oración. Ese es otro punto. Hay veces que digo, bueno, ahora tengo que leer unos 2 capítulos. Leo 2 capítulos. Es que tengo en el discipulado que marcar mi hojita. Tengo que entregar tantos capítulos leídos de la semana. Y la conclusión que cuando hubo acabado de hablar Saúl, y tomó aquel libro y ya lo leí. Si tú leyendo la palabra no te sientas y espacio, estás esperando que Dios te hable, o si después de haber terminado tu lectura cierras tu Biblia y te pones en una actitud de oración diciéndole, Señor, yo tengo esta necesidad, tengo este problema, necesito que bendigas a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi hermano, a mi esposo, a mi novio, a mi novia, no sé. Me siento emocionalmente, me siento triste, me siento afligido, me siento mal.
O puedes decirle: Señor, hoy estoy muy contento porque sé que obraste este milagro. Espérate ahí a que Dios te hable. Va a llegar momentos en los que vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Dios te va a empezar a hablar, te va a orientar, te va a dirigir, te va a corregir, te va a decir: esto que hizo David de meterse con Betsabé, cuidado, no lo vayas a hacer. Y si te hace leer lo de Betsabé con Betsabé, quiere decir que tú quieres andar por ahí de adúltero. Ten cuidado, no lo hagas. Siempre hay una enseñanza de la palabra de Dios. Lo más sencillo así de kinder es: lee un proverbio, un capítulo de Proverbios todos los días. Tiene 31 días, uno para cada día del mes. Proverbios para entender sabiduría y el temor de Jehová. Y no lo hacemos. Yo soy el primero que le digo: Señor, perdóname. Estoy muy ocupado, es que tengo que preparar esto, tengo que preparar aquello, tengo que estudiar para esto. Pero que yo me siente a hablar con el Señor. Por eso no hay más milagros. Por hoy es un martes especial, que a ustedes que les tocó venir y a los que me están viendo por internet puedan entender que necesitamos esos milagros, necesitamos ser hacedores de milagros y necesitamos estar en la palabra y en oración, que será 5, 10, 15 minutos, pero que sean valiosos. Si puedes dedicarle 3 horas al internet es que es mi forma de que no me vengas con pretextos. Es el engaño del diablo. Los milagros van a suceder y te vas a dar cuenta que no necesitas tanto celular. Porque estamos desviando a nuestros hijos también para que estén allí metidos todo el día en eso. Hoy tenemos que aprender a que Dios se haga presente con nosotros, y nosotros se va a hacer presente cuando lo busquemos a Él. No hagamos tiempos de oración rutinarios o lecturas porque tengo que leer tal o cual porción para anotar en mi hoja. Déjate que Él te hable. Busca su presencia. La presencia de Dios en tu vida es su unción. En el congreso que fuimos ahorita de varones, lo que más se habló es de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, su unción. Lléname, lléname. Y la presencia de Dios bajó poderosamente. El Espíritu Santo comienza moviéndose, diciéndonos a cada uno: yo estoy para alentarte, para fortalecerte, para consolarte. Quiero ser tu guía, quiero ser tu dirección. Quiero enseñarte cómo salir de los problemas, o que tú puedas ver el milagro mío obrando. Pero cuando seas como David. David obró el milagro porque él pasaba a su presencia, declaró a Dios, declaró su poder. Ya todos conocemos la historia de Goliat. Fue derrotado por un simple pastorcito que estaba en comunión con Dios. Dios lo usó para glorificar su nombre, para obrar ese grande milagro de derrotar a un gigante que representaba al enemigo de Dios y al enemigo de su pueblo, la nación de Israel. Hoy Dios está aquí con nosotros y nos está diciendo que Él puede transformar nuestras vidas si ponemos nuestra atención a lo que Él nos está diciendo esta noche.
Él puede convertirnos en hacedores de milagros si nosotros aprendemos a buscarlo a Él y estar en su presencia para ser llenos del Espíritu Santo. Hoy es una oportunidad de venir ante Él pidiéndole perdón por no haberlo buscado, por no haber procurado, por no haberlo procurado, por no estar orando y leyendo las Escrituras como Él desea, porque Él quiere hablarte a ti, quiere revelarse a ti, pero hoy es un día donde Él nos desafía a ser transformados, a ser cambiados, si venimos delante de Él y nos humillamos buscando su presencia y su unción sobre nuestras vidas. Los milagros van a suceder. Nos convertiremos en personas de fe, personas que manifestaremos su poder, su presencia, su gloria ante cualquier circunstancia o enemigo que estemos enfrentando. Porque hoy diremos, porque de Jehová es la batalla. ¿Quieres ser tú un hacedor de milagros? Nada más no voy a poner manos, pero sí voy a pedirte. Necesitas venir ante la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname. Hoy quiero hacer un compromiso de estar en tu presencia, leyendo tu palabra y orando, porque sé que ahí voy a ser transformado. Amén. Pasa. Te anhelo. Él está aquí. El compromiso no es conmigo, es con Él. El compromiso es con Él. Te amo más que a mi ser. Te anhelo. De lo profundo de tu corazón. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo. Tomando. Te necesito. Levanta tus manos y repite conmigo: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti a pedirte perdón, porque pudiendo ser un hacedor de milagros, no he estado en tu presencia, nutriéndome, fortaleciendo mi ser interior, mi espíritu y mi alma. Y hoy me doy cuenta que te necesito. Necesito tu bendición, tu protección, no por lo que yo haga, sino porque tú quieres bendecir mi vida. Gracias, Señor Jesús, por hablar a mi corazón. Hoy hago el compromiso de sentar y apartar un tiempo, de sentarme y apartar un tiempo
para leer y escuchar tu voz y que yo pueda hablar contigo. Quiero conocerte más. Quiero, Señor, que tú me tomes en tus manos y que los milagros de derrotar los gigantes que se han levantado en mi vida, hoy, esta noche, los declaro derrotados. Esa enfermedad, ese problema familiar, esa necesidad financiera, ese problema de relación, esa inseguridad, ese temor que había en Saúl, en Jonatán, en Joab y en todo el ejército. Hoy declaro que en mi persona y en nuestra iglesia se va fuera el temor, la duda, y hoy nos convertimos en hacedores de milagros. Señor Jesús, tú vives en nuestros corazones y hoy te pedimos tu unción. Ven sobre nosotros, llénanos y úngenos para amarte más y estar en comunión contigo, y seamos hacedores de milagros, declarando tu victoria, tu poder en todas las circunstancias que nos afectan todos los días de nuestra vida. Y hoy nos declaramos más que vencedores y hacedores de milagros. Y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor.